Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, la revista informativa del gobierno de la Revolución Ciudadana. Marco Antonio Bravo se encuentra en una asignación especial. Me acompaña Yoconda Lor. Yoconda, bienvenida al Ciudadano TV. Gracias, Javier. Amigos televidentes, en esta semana el presidente de la República, Rafael Correa, viajó a Argentina para participar de la 20ª Cumbre Iberoamericana, donde por primera vez en la historia, con la diligencia exclusiva de la Cancillería ecuatoriana, se establecieron mecanismos políticos de respuesta ante situaciones de amenaza a los gobiernos democráticos. La declaración especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional en Iberoamérica fue calificada como el documento de mayor trascendencia política adoptada por la Conferencia Iberoamericana en sus 20 años de historia. Hoy en el Ciudadano TV nos acompaña el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Serrano, con quien dialogaremos sobre la propuesta del Ejecutivo de convocar a un referéndum para luchar contra la inseguridad. También conversaremos con Mario Ruales, asesor en temas ambientales del Ministerio Coordinador de Patrimonio, para analizar el alcance de las propuestas hechas por el Ecuador en la reciente cumbre en Cancún. Arrancamos de inmediato entonces con la información. Durante la cumbre que se desarrolló en Cancún, México, en esta semana, América Latina, una de las regiones más afectadas por el cambio climático, exigió a los países desarrollados que asuman sus compromisos como principales causantes del calentamiento global del planeta. Veamos a continuación un informe sobre las propuestas presentadas por el Ecuador para contribuir a la mitigación de la contaminación ambiental. Gracias a todos quienes asisten y comparten. La delegación ecuatoriana, integrada por el presidente Rafael Correa y los ministros de Relaciones Exteriores Ricardo Patiño y de Patrimonio María Fernanda Espinosa, participaron el miércoles 8 de diciembre de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se desarrolló en Cancún, México. Entre las principales propuestas estuvo la incorporación del concepto de emisiones netas evitadas, que busca, sobre un criterio de corresponsabilidad, generar compensaciones económicas por las actividades productivas no aprovechadas en beneficio del medio ambiente. Netas evitadas. Las emisiones netas evitadas, N por sus siglas en español, son las emisiones que, pudiendo ser realizadas en la economía de cada país, no son emitidas, o las emisiones que, existiendo dentro de la economía de cada país, son reducidas. Por lo tanto, es el balance neto el compensable. El presidente Correa pidió además que se amplíen los incentivos del Protocolo de Kioto, que es un acuerdo internacional que fue firmado en 1997 y que tiene por objetivo la reducción de gases que causan el calentamiento global. Si se amplían los incentivos de Kioto hacia las emisiones netas evitadas, además de los objetivos de cambio climático, se podría dar un giro revolucionario en los intercambios internacionales, al permitir convertir muchos países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, de economías extractivistas a exportadores de servicios ambientales. En este sentido, Ecuador presentó la propuesta Yasuní ITT como una aplicación práctica que puede contribuir a la iniciativa de emisiones netas evitadas. Por eso hacemos un llamado a todos los países a trabajar seriamente en esta idea innovadora que le dará más coherencia a los mecanismos e integralidad a los esfuerzos de mitigación. Sin embargo, el jefe de Estado advirtió sobre el proyecto Yasuní ITT que, de no recibir las compensaciones solicitadas, el próximo año se decidirá explotar el petróleo existente en esa reserva ecológica. Evaluaremos la iniciativa, la cual ya lleva más de 3 años de presentada al mundo. A mediados del próximo año haremos esa evaluación y, de verificarse la falta de corresponsabilidad mundial, tendremos que explotar con todas las responsabilidades sociales y ambientales dichas reservas. El objetivo del gobierno es recaudar al menos 3.600 millones de dólares y hasta la fecha se ha logrado completar 2 millones de dólares con la contribución de la comunidad internacional. Realmente ha sido la propuesta que ha traído aire fresco en las negociaciones
es vista por todos los países como una buena idea, como una idea innovadora, como una ruptura de los esquemas, como una forma quizá de avanzar el pensamiento sobre qué tenemos que hacer sobre el cambio climático. Ecuador buscará a través de un acuerdo jurídicamente vinculante que los países desarrollados se comprometan a reducir emisiones en un 50% hasta 2020 y en el 90% para 2050. La Cumbre del Clima 2010, como se le ha identificado mediáticamente a este encuentro, se desarrolló desde el 29 de noviembre hasta el 10 de diciembre, la cual reunió a 194 estados partes para tomar decisiones en 4 áreas fundamentales: mitigación o reducción de emisiones, adaptación a los efectos del cambio climático, financiamiento para países desarrollados en su lucha contra ese fenómeno y la transferencia de tecnología. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. En la 20ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebró los días 3 y 4 de diciembre en la ciudad argentina de Mar del Plata, los mandatarios iberoamericanos centraron sus deliberaciones sobre el tema Educación para la Inclusión Social. El encuentro será recordado por la aprobación de un ambicioso proyecto en educación y una histórica cláusula sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional. Alejandro Álvarez nos presenta un resumen de esta importante jornada. La 12ª Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata finalizó con la firma de una cláusula que establece la suspensión del sistema iberoamericano de aquellos países que se aparten del proceso democrático y de otro documento donde se pide la reanudación de las negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, a la vez que se rindió homenaje al expresidente argentino Néstor Kirchner, fallecido el pasado 27 de noviembre. Queremos sumarnos al recuerdo sensible y profundo de nuestro querido compañero Néstor Kirchner, al cual, como decía el presidente Rafael Correa, el pueblo de Venezuela y nuestro presidente Hugo Chávez sentimos de manera permanente en su ejemplo, en su pensamiento y en la marca imborrable que dejó en esta época que se ha abierto en nuestra América. El documento central, rubricado por los presidentes, establece acciones concretas para cumplir con el lema del encuentro, Educación para la Inclusión Social, mientras que se establecen las metas en este sentido para el próximo decenio. Yo cito mucho una frase de Bolívar que dice que las naciones marchan hacia la grandeza al mismo paso que avanza su educación. Un nuevo espaldarazo a la democracia y rechazo al intento de golpe de Estado en Ecuador del pasado 30 de septiembre dieron los mandatarios iberoamericanos con la aprobación de la cláusula democrática, propuesta que nació del gobierno ecuatoriano y que fue resaltada por los presidentes que asistieron a la cumbre. Así que quisiera agradecer y ratificar pues la complacencia de que finalmente estamos concretando acciones para que nunca más en nuestra América la audacia, la brutalidad de aquellos que no nos pueden vencer en las urnas traten de conspirar contra gobiernos legítimamente electos. La cláusula democrática que inspiró Ecuador va totalmente en consonancia con nuestra filosofía y aún más la justificamos dado los hechos que acontecieron en Ecuador recientemente y que fueron repudiados por todo el hemisferio. Queda pendiente la propuesta de Ecuador de una secretaría que enfrente desastres naturales, un tema que también abordará el presidente Correa en Cancún. Desde Mar del Plata, Argentina, con cámaras de Rodrigo Sandoval y Ángel Zulca, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. El Ciudadano TV se retransmite por Radio Nacional del Ecuador en su frecuencia 600 AM en Guayaquil, Radio Pública y sus 5 frecuencias, 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. También en Riobamba TVS Canal 13, en Azuay y Cañar Unción TV Canal 25, en Manabí Capital TV Canales 24 y 28 y Televisión Manabita Canal 30 en Manta y Portoviejo. Tras el corte, Catalina Llanes entrevista a Mario Ruales, asesor del Ministerio Coordinador de Patrimonio, con quien dialogaremos sobre las propuestas del Ecuador presentadas en la Cumbre del Cambio Climático en Cancún. Ya volvemos. El Yasuní, uno de los últimos pulmones del mundo. Por sus 982.000 hectáreas de áreas protegidas, esta gran reserva ubica a nuestro país en la selecta élite de los 12 países más megadiversos del mundo.
Continuamos con más información aquí en El Ciudadano TV. En esta ocasión nos acompaña Mario Ruales, asesor en temas ambientales del Ministerio Coordinador de Patrimonio, con quien vamos a analizar básicamente la propuesta que llevó el Ecuador a esta última cumbre de cambio climático en Cancún. Doctor, bienvenido. ¿Cuál fue la propuesta que tuvo el Ecuador allá en Cancún? A la conferencia, a la COP16, la conferencia de las partes, el Ecuador llega con propuestas innovadoras, con propuestas soberanas. Es producto de un proceso de concertación interna que es importante destacar. Y en lo fundamental, el Ecuador, que además promueve posiciones conjuntas fundamentalmente con los países del ALBA y los países de UNASUR, se centra en, por un lado, demandar el establecimiento de una nueva ronda de compromisos en el marco del Protocolo de Kioto que fenece el año 2012. Y ese es el tema central, o sea, que los países desarrollados fundamentalmente y el conjunto de los países que son parte de la convención asuman compromisos vinculantes para alcanzar niveles de reducción de emisiones en un periodo posterior al año 2012, que es cuando fenece el protocolo de Kioto en esta primera parte. Ese es, digamos, uno de los aspectos principales de la propuesta del Ecuador en el plano político fundamentalmente. Exigir compromisos vinculantes y metas ambiciosas de reducción de emisiones de los países desarrollados fundamentalmente. Ahora, ¿cómo se complementaría esta propuesta de emisiones netas evitadas con el protocolo de Kioto? El hecho de que el país esté este momento liderando propuestas e innovando a partir de la iniciativa Yasuní-TT, que seguramente vamos a comentar rapidito, el país se pone, digamos, a la cabeza de estas propuestas innovadoras y de vanguardia que se están discutiendo en la COP y en el marco de la Convención de Cambio Climático. El concepto de emisiones netas evitadas es una visión y es una propuesta que va mucho más allá de lo que estaba contemplado en el protocolo de Kioto, es decir, en términos de mecanismos de compensación. Es decir, rompe con algunas restricciones que estaban establecidas ahí y plantea una visión mucho más amplia y complementaria y abarcativa de lo que deberían ser los criterios en función de los cuales se establecen compensaciones fundamentalmente a los países en desarrollo por evitar emisiones, justamente, tal como su nombre lo dice. Aquí se enmarca claramente la definición de la propuesta de Yasuní-TT. Es decir, la propuesta Yasuní-TT es digamos, el génesis, de alguna manera, de este nuevo concepto que se desarrolla y que el presidente Correa lo plantea en la COP con mucha fuerza, con mucha claridad, y que generó una enorme adhesión y respuesta positiva, podríamos decir, para avanzar en su discusión como un enfoque que sustentaría esta nueva fase de compromisos y este nuevo enfoque en la definición también de las compensaciones que se tienen que establecer. Entonces yo creo que el concepto, más allá de lo técnico, o sea, hay toda una argumentación técnica que está establecido en este enfoque de emisiones netas evitadas y que fundamentalmente significa que un país tiene, digamos, recibiría compensaciones por actividades económicas que, pudiendo ser realizadas, decide el país soberana y voluntariamente no hacerlo, y eso implica no emisiones, ¿no? Como el caso de la iniciativa Yasuní-TT. Es decir, el país decide no explotar, no sacar el petróleo
que representa alrededor del 20% de las reservas que tiene de petróleo que tiene el Ecuador, y esa decisión voluntaria, esa decisión soberana del país debe ser reconocida como una acción de no emisión que requiere, por lo tanto, una compensación. Lo mismo pasa con el tema de bosques. ¿Sí? Hasta ahora los mecanismos establecidos solamente reconocían acciones de reforestación como formas de adicionalidad para la absorción o para la fijación de carbono, pero no se reconocía el servicio que los bosques, sobre todo de los países megadiversos como el nuestro, cumplen en el rol de reservas, digamos, de absorción de carbono. Pero eso no se reconocía. Ahora se está planteando a través de lo que es el mecanismo REDD, que eso sea considerado y sea objeto de compensación. Entonces es una ampliación y es un ir más allá de lo que está establecido en el protocolo de Kioto. Ahora, doctor, a pesar de la responsabilidad que tiene el gobierno ecuatoriano y del proyecto político de mantener el petróleo bajo tierra en Yasuní y Teté, el señor presidente en la cumbre advirtió que se explotará este crudo si no se encuentra la respuesta internacional para esta iniciativa. Siempre estuvo planteado esto que la ciudadanía conoce, es decir, los dos escenarios o los dos planes, el plan A y el plan B. Y esa es una responsabilidad, evidentemente, del gobierno, manejar esos dos escenarios, porque no tenemos certeza de la respuesta frente a este mecanismo planteado fundamentalmente a los países desarrollados. El presidente Correa ha señalado muy claramente y ha reiterado ahora en Cancún que en el mes de junio del próximo año, aunque sistemáticamente se hacen evaluaciones, pero digamos que en el mes de junio va a haber una evaluación integral del proceso de identificar el nivel de avance, las restricciones que se han tenido y las perspectivas que se presentarían en torno a la iniciativa Yasuní y Teté, que sean elementos sobre los cuales se precisa y se ajusta la estrategia. ¿Cómo está avanzando la colaboración de la comunidad internacional en esta propuesta? Bueno, es importante señalar que este año ha ocupado, buena parte de este año se ha ocupado, quizás con un poquito de demora, en la definición del instrumento financiero que era fundamental para poder mostrar a los países de qué manera, de qué forma, bajo qué esquema, con qué mecanismo se iba a operar la iniciativa y el fondo Yasuní Teté, que es un poco lo más específico y concreto que esté establecido. Esto nos tomó, vamos, casi 3/4 partes del año y finalmente lo tenemos. Y a partir de ahí yo diría que los avances son importantes, hay ya contribuciones en concreto, que igual... ¿Cuánto sumaríamos en contribuciones hasta el momento? Bueno, hay contribuciones de alrededor de $2 millones de este momento, ¿sí? Que son que tienen una importancia política fundamentalmente. El hecho de que Chile, por ejemplo, un país en desarrollo, sea el primer país y el primer gobierno que aporta, ha generado un efecto, digamos, positivo en el resto de países de la región, por ejemplo, que han expresado ya su disposición y su interés a hacer aportaciones similares. En el otro ámbito, llamemos de los países desarrollados, España ya concretó su primer aporte, que es un primer aporte en función del presupuesto de este año, pero que está ya establecido aportes que vendrían en los subsiguientes años. El de Bélgica en esta semana, ¿no? El día de ayer justamente en Cancún, y esto se anunció mientras estuvo el presidente también, el presidente Correa, el gobierno regional de Bélgica aportó a la iniciativa
concretó la aportación y parecería que eso también va a generar, digamos, un efecto cascada en otros gobiernos de la misma naturaleza, gobiernos regionales, sobre todo que son, digamos, un estatus que tienen muchos estados en Europa fundamentalmente. Perdón, todo doctor, esto hace que... ¿Podemos repetirle la pregunta de la contribución de Bélgica para que le diga el pasado miércoles, porque este programa sale el domingo? Sí, por favor. A esto se suma la contribución que hizo Bélgica también a la iniciativa Yasuní ITT. Efectivamente, el pasado miércoles en el marco de la conferencia y con la presencia del presidente Correa, posteriormente con la presencia de la ministra María Fernanda Espinosa, se ha confirmado la contribución del gobierno regional de Bélgica, que, posiblemente se provocaría un efecto cascada con otros gobiernos de la misma naturaleza que son muy comunes en los estados europeos fundamentalmente y que tienen cierta autonomía y que implica que podrían tomar decisiones en esa misma dirección. Así es que esto es muy importante, además de la digamos, de la significación que el gobierno Valón le ha dado a esta contribución, o sea, una significación, digamos, de mucha fuerza emotiva y de mucha fuerza política también. Eso es importante destacar. Lo otro que quiero destacar es la participación y la contribución de la sociedad civil. En nuestro propio país han habido contribuciones ya muy importantes de ciudadanos, ciudadanas, funcionarios públicos, varias instituciones, Ministerio del Ambiente, SEMPLADES, obviamente el Ministerio Coordinador de Patrimonio y otras instituciones han contribuido ya bajo aportes voluntarios de sus empleados, funcionarios a la iniciativa. La niñez, la adolescencia del país hizo una entrega simbólica al alcalde de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, de no recuerdo exactamente cuántas alcancías que fueron, digamos, por su propia iniciativa llenadas con aportes de los niños, de las niñas, de los adolescentes, y fueron a decirle al alcalde y a través de él al gobierno, al presidente de la República: esta es nuestra contribución para que defendamos el Yasuní, para que la iniciativa se siga llevando adelante. Y así por el estilo han habido contribuciones de ciudadanos y ciudadanas organizados en comunas, en barrios, de tal manera que esa contribución de la sociedad civil creemos que es enormemente significativa, y no solamente aquí en el país, sino también a nivel internacional. Se están promoviendo acciones de ese tipo para contribuir a la iniciativa. Eso también hay que destacar. Gracias, doctor Roa, les agradecemos por su presencia. Tras el corte volvemos con más información aquí en El Ciudadano TV. Es único en el mundo porque podríamos verlo como un pequeño jardín en esta casa que es del planeta Tierra, y podríamos verlo como un pequeño jardín mágico. Mágico porque tiene una gran cantidad de animales, de plantas únicas en el mundo, y porque concentra mucha vida, mucha biodiversidad. El periodista español Ignacio Ramonet visitó el Ecuador esta semana. Durante su estadía, el comunicador realizó una entrevista al presidente de la República, Rafael Correa, dictó una conferencia magistral en CIESPAL y en un conversatorio con los medios de comunicación abordó temáticas como la libertad de prensa y el rol de los medios en la democracia. Ignacio Ramonet llegó a Ecuador el pasado lunes 6 de diciembre y su primera actividad pública fue una entrevista que realizó el martes en la mañana al presidente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet. Me interesa muchísimo tener su opinión sobre la situación actual, tanto en América Latina como en el mundo. Especialista en geopolítica y estrategia internacional, doctor en semiología y en historia de la cultura en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, director en París del mensual Le Monde y profesor de teoría de la comunicación audiovisual en la Universidad Denis Diderot en París. Ofreció una magistral conferencia sobre democracia y medios de comunicación en CIESPAL,
que contó con auditorio lleno. Los medios han perdido la conciencia clara de su misión en la sociedad democrática. El orden estructural de los medios de comunicación y a qué debe apelar la ciudadanía, que es precisamente a tratar de desmantelar y de tratar de buscar una información que sea un poquito más transparente, que pienso que es el objetivo de todo ciudadano. La comunicación se comienza a saturar y solo hay demasiada información y la gente, tiene tanta información que en realidad no tiene nada. Que no se confunda libertad con decir cualquier cosa, sino el decir la verdad, pero con conciencia. Estamos viviendo la época globalizada y las redes sociales son fundamentales. La comunicación es poder, mi estimado colega, pero hay que saberla procesar también. Es autor de cerca de una veintena de libros, entre los que destaca La tiranía de la comunicación, de lectura casi obligatoria para estudiantes de periodismo. La temática de sus obras gira alrededor de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad y la presión ideológica que ejercen las nuevas tecnologías. Todo ello visto desde su posición crítica del neoliberalismo. La enfermedad infantil de los medios públicos es que efectivamente son demasiado gubernamentales, ¿verdad? Pero la experiencia muestra con el tiempo de que los medios públicos poco a poco lo que va a dominar es esencialmente el profesionalismo de los periodistas, que les permite hacer su trabajo sin tener que depender de los anunciantes o de los propietarios de medios privados. El comunicador realizó un conversatorio con periodistas de varios medios de comunicación ecuatorianos y del mundo, previo a su partida del país. En Quito, Yocondalor, El Ciudadano TV. Este sábado 11 de diciembre, el Gobierno Nacional presentó su Enlace Ciudadano número 200. Este espacio, que fue creado desde las primeras semanas del gobierno del presidente Rafael Correa, constituye un referente de información semanal para los ciudadanos, pues en ellos el Ejecutivo rinde cuenta a sus mandantes, lo que es fundamental para la democracia y gobernabilidad del pueblo ecuatoriano. El Enlace Ciudadano, que lo dirige el presidente Rafael Correa, llegó al número 200. Este espacio de información a los ciudadanas y ciudadanos es una herramienta que democratiza la información. Los informes de gestión de los sábados que efectúa el mandatario tienen como objetivo rendir cuentas a los mandantes de las labores gubernamentales y los temas coyunturales de relevancia social. En este espacio también se expone la realidad de diversos temas de interés nacional, se realiza un informe de actividades cumplidas por el primer mandatario, los nuevos proyectos que se piensan ejecutar, así como los proyectos que se encuentran en marcha. El Enlace Ciudadano también es una vía de interacción entre los diferentes actores sociales que cada sábado acuden hasta las ciudades donde se realiza la transmisión en vivo de este espacio de información del presidente a sus mandantes. Y, aunque muchas veces criticado por ciertos sectores de la oposición, la realidad muestra que con cada informe del presidente, la audiencia y el interés de los ciudadanos aumenta. En Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. El mandatario Rafael Correa planteará la convocatoria de un referéndum para una enmienda constitucional con miras a combatir la inseguridad. Dicho proyecto de enmienda permitirá al Ejecutivo la convocatoria a un referéndum en el que se consulte al pueblo ecuatoriano sobre disposiciones legales para combatir la inseguridad en todo el país. Con el objetivo de continuar en la lucha contra la inseguridad, el presidente de la República, Rafael Correa, propondrá la próxima semana un proyecto de enmienda constitucional que le permitirá al Ejecutivo convocar a un referéndum en el que se consulte al pueblo sobre disposiciones legales para combatir este problema en el país. La iniciativa legal será remitida a la Corte Constitucional, que deberá calificar la propuesta gubernamental de acuerdo a lo que establece el artículo 441 de la Carta Política vigente en el país. Esa disposición determina que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará mediante referéndum, solicitado por el presidente de la República o por la ciudadanía, con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral. Pero mientras se sigue el proceso de enmienda constitucional, el Ejecutivo sigue trabajando para garantizar la seguridad de los ecuatorianos.
En ese marco, en esta semana el Ejecutivo remitió a la Asamblea el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, proyecto en el que se propone una reforma para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir por disposición del Presidente de la República en la protección interna, mantenimiento y control del orden público. A decir de las autoridades de justicia, esta reforma permitiría al Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, disponer que las Fuerzas Armadas intervengan en acciones relacionadas con el control de armas, inteligencia antidelincuencial y operativos preventivos. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Están a su disposición las páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es y confirmado.net. Tras el corte, Catalina Llanes entrevista al ministro de Justicia, José Serrano. Continúe con nosotros. Con el propósito de conservar inalterada una muestra de su bosque húmedo tropical amazónico, el Ecuador creó en 1979 el Parque Nacional Yasuní, la mayor reserva natural del país. Sus excepcionales características naturales llevaron a la UNESCO a declararlo Reserva Mundial de la Biosfera, es decir, un santuario de vida único en el planeta, cuya conservación beneficia a toda la humanidad. Buenos días, nos encontramos en el despacho del ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, José Serrano, con quien en los siguientes minutos dialogaremos sobre la propuesta del Ejecutivo de enviar una enmienda constitucional como parte de las acciones que realiza el gobierno para su lucha contra la inseguridad. Señor ministro, buenos días. ¿Bajo qué conceptos se enmarca este proyecto de enmienda constitucional, el cual le permitiría al Ejecutivo convocar a un referéndum para consultar al pueblo ecuatoriano sobre las disposiciones legales para combatir la delincuencia en el país? Sí, gracias, buen día. En primer lugar, debemos establecer que este no es un tema solamente de reformas. La inseguridad no está dada en función de lo que determina el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal o incluso el propio Código de Ejecución de Penas. En realidad aquí el tema de fondo es la impunidad. Y la impunidad, si bien pasa por un proceso de aplicación de leyes, pero tiene que ver directamente con la situación específica de jueces y fiscales y cómo ellos, como operadores de justicia y como responsables de la justicia, están aplicando esas leyes. Y definitivamente es ahí donde está la gran falencia, la gran negligencia que se ha venido dando desde hace algunas décadas ya por cuanto el sector justicia, y específicamente en algunas regiones y provincias, como la provincia del Guayas y algunas otras ciudades, también la justicia ha estado en manos y en poder de grupos políticos que lo único que se han dedicado es a perseguir a personas que les interesaba justamente que no estén en ciertos niveles de protagonismo que podían obstaculizar la construcción de toda esta suerte de tentación del poder y al mismo tiempo de lucrar permanentemente a través incluso de la propia justicia del poder político. Este es el tema de fondo. Entonces, vamos a las enmiendas constitucionales dentro de una perspectiva de lograr una transformación integral del sector justicia. No son las enmiendas constitucionales la razón de ser de este proceso. La razón de ser de este proceso es en realidad luchar contra la impunidad, y a partir de la impunidad luchar contra la inseguridad, pero obviamente con una participación directa de la ciudadanía. Ahora, ¿cómo sería la forma de enviar esta enmienda? Bueno, hay un procedimiento establecido en la Constitución que determina que para enmienda, en primer lugar, la enmienda tenemos que entender que es una modificación de la Constitución. En cambio, una reforma es una sustitución o una ampliación de la Constitución. Es decir, sustituir artículos de la Constitución, eso es reforma, y modificación es enmienda, sí está establecido en la Constitución. Hay un procedimiento que se establece a través del cual el presidente de la República debe enviar esas reformas o esas enmiendas a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional califica cuál de los dos procedimientos se debe utilizar y dentro de esa perspectiva se determina si es que el procedimiento se realiza a través de la Asamblea o a través del referéndum. Dentro de nuestra perspectiva,
pero al mismo tiempo la propia Constitución y también la Ley de Control Constitucional determinan que el Ejecutivo, en este caso nosotros como gobierno, debemos enviar un documento por separado estableciendo cuál es el criterio específico para la enmienda constitucional. Dentro de nuestra perspectiva, y de acuerdo obviamente a todas las conversaciones y disposiciones del presidente, nosotros vamos a ir y estamos planteando el referéndum. Nosotros queremos que sea la ciudadanía la que sea consultada y la que pueda directamente decidir sobre temas fundamentales de seguridad. No podemos dejar ni un solo día más en manos de políticos demagógicos y clientelales con discursos banales y con condicionamientos incluso para la lucha contra la inseguridad, para que esos planteamientos estén sobre una mesa en la cual no se está jugando nada, en la cual estos grupos de poder nuevamente quieren jugar a sus intereses particulares. Así que vamos por el referéndum para la enmienda, donde la ciudadanía pueda decidir y pueda tomar directamente acciones concretas que nos obliguen a nosotros como gobierno, pero también que obliguen a los gobiernos autónomos y descentralizados a participar permanentemente en la lucha contra la inseguridad y sobre todo en la lucha contra la impunidad. Al tratarse de una enmienda constitucional, no necesita pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Esta sería enviada a la Corte Constitucional, si no me equivoco. Ese es el procedimiento. Ajá. ¿Qué tiempo tiene la Corte Constitucional para determinar esto? Bueno, de acuerdo a los plazos que nosotros hemos revisado en la Ley de Control Constitucional, serían aproximadamente entre 50 y 50 días que debería demorarse el trámite de enmienda hasta recibir el dictamen final de la Corte Constitucional. Luego de esto, hay 45 días determinados en la ley para que justamente el tribunal, el Consejo Nacional Electoral pueda convocar al referéndum. Específicamente, ¿cuáles serían los temas y las reformas legales que serían sometidos a consulta? A ver, básicamente, pero no exclusivamente, eso es importante señalar que estamos analizando con el presidente de la República y con el resto de ministros también cuáles son los temas que básicamente sobre seguridad deberían ir en ese referéndum. Está el tema de las medidas sustitutivas para la reclusión. Es decir, nosotros consideramos que los delitos de reclusión como asesinato, violación, peculado, tráfico de personas, explotación sexual, no pueden estar sujetos a medidas sustitutivas. Porque, sin lugar a dudas, aquí hay un derecho ciudadano, hay un derecho colectivo, ¿no es cierto?, de la colectividad que no puede ser vulnerado frente a un precepto constitucional que determina un mandato sobre una norma de carácter penal. Y el otro tema fundamental es también el tema de la caducidad de la prisión preventiva. Nosotros consideramos, y el presidente ha sido reiterativo en señalar, que la caducidad de la prisión preventiva no es un tema de enviar o permitir la libertad únicamente a las personas privadas de la libertad que están en los centros de rehabilitación, sino sobre todo es un tema de cómo establecemos la responsabilidad de los jueces y de los fiscales en sus actuaciones diarias en los procesos. Así que esos son dos temas fundamentales y estamos analizando algunos otros temas que consideramos pertinentes que la ciudadanía se pueda pronunciar en este referéndum. Para finalizar nuestra entrevista, ¿cuál es el concepto de seguridad que ha adoptado el Gobierno Nacional en el último proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado que ya fue enviado a la Asamblea Nacional? Bueno, básicamente en la reforma a la Ley de Seguridad que estamos planteando es una participación directa de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Si bien estos han sido procedimientos y procesos que se han venido desarrollando ya en los últimos años, pero consideramos pertinente que Fuerzas Armadas también pueda tener una participación de manera permanente y al mismo tiempo complementaria con la Policía Nacional. Este es en realidad una tarea no solamente no es una tarea solamente de estas reformas que están planteando desde el Ejecutivo, desde la Asamblea, y no solamente de las acciones de operativos que monte las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de manera conjunta, sino también de cómo involucramos a todos los actores que efectivamente deben estar. No es un tema tampoco de estar en las calles, es un tema en realidad de coordinar y de procesar adecuadamente estos controles dentro de otras estrategias.
estas dos propuestas legales son complementarias, de hecho, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes piden a la Asamblea como a la Corte Constitucional? Bueno, definitivamente consideramos que con la Asamblea hay que procesar la reforma penal y la reforma de procedimiento penal. Aspiramos en el mes de enero remitir ya a la Asamblea el nuevo Código Penal, un Código Penal que rompa con todas estas ignominias, con todas estas barbaridades y con todos estos pretextos que han tenido ciertos jueces corruptos para hacer de la justicia un simple negocio. Eso no puede seguir pasando en el país. Si nosotros no transformamos la justicia, pues no vamos a tener buen vivir en el país. Muchas gracias, señor ministro. Agradecemos la presencia del ministro José Serrano aquí en El Ciudadano TV. Tras el corte continuamos con más información. El Parque Nacional Yasuní comprende un vasto territorio de la llanura amazónica, bañada por los ríos Napo, Tiputini, Yasuní, Naxiño, Cononaco y Curaray. Es uno de los refugios naturales con mayor número de especies en el mundo, si no el más numeroso. Las investigaciones todavía en sus fases iniciales revelan que en cuanto a plantas, Yasuní se proyecta como el más diverso. Un estimado de 1.300 especies de árboles en 50 hectáreas constituye un verdadero récord si comparamos con el sureste asiático, zona considerada como la más diversa del planeta, pero que sin embargo, en la misma superficie, registra 140 especies menos que Yasuní. Desde el pasado 30 de noviembre, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, inició con el pago retroactivo correspondiente al incremento de las pensiones jubiladas por vejez, invalidez, viudez y orfandad, correspondiente a los meses de enero a noviembre del presente año. Esta institución desembolsó $72 millones para cancelar este retroactivo a unos 268.000 pensionistas. Los jubilados están contentos y agradecidos. Esto porque desde el lunes 29 de noviembre, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social comenzó a pagar el valor retroactivo por el incremento a sus pensiones correspondiente a los meses de enero a noviembre de 2010. Esto una vez que el Ejecutivo viabilizó el aumento de las pensiones jubilares establecido en la Ley de Seguridad Social aprobada por la Asamblea Nacional. Yo les agradezco al señor presidente de que para comparar con los otros gobiernos, con el señor Correa hemos tenido esas mejoras. Entonces, lo que queremos es que siempre nos sigamos igual con estos aumentos que nos está haciendo. El IES desembolsó la cantidad de $72 millones para el pago de este retroactivo, cuya forma se realiza con depósito en las cuentas bancarias de los pensionistas y en las ventanillas de los bancos Pichincha, Pacífico, Guayaquil, Banco Nacional de Fomento y Servipagos, para quienes no poseen cuenta bancaria. El incremento a los pensionistas va de $40 a $60. La cantidad será mayor para quienes menos perciben. Es lógico, no, que el gobierno se haya preocupado en aumentarles, que eso sea beneficioso para todos. Los servicios que el Seguro Social ofrece a sus afiliados ha mejorado considerablemente. La comodidad y el buen trato es parte ya del trabajo diario que realiza el IES. Y qué mejor que tomarse un cafecito o la bebida caliente que usted prefiera sin ningún costo mientras espera ser atendido. Para esto, en las dependencias de la Caja del Seguro se han colocado varios dispensadores de bebidas para uso exclusivo de sus afiliados de manera gratuita. Que Dios les pague, que hayan pensado así después de un año entero que no percibimos eso. Yo le agradezco bastante al gobierno que haya hecho esto. Sobre todo porque yo estoy recién operado, entonces necesito urgentemente de medicinas y tantas cosas que se beneficia con el pago que nos da. En Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. El Gobierno Nacional y el Municipio Metropolitano de Quito trabajan de manera coordinada para incrementar el nivel de calidad de vida de los ciudadanos. A través de la firma de acuerdos y de esfuerzos mancomunados, la ciudad avanza progresivamente hacia su desarrollo. Veamos un informe. El incesante crecimiento de la capital de los ecuatorianos ha demandado la realización de obras. En ese sentido, el aporte del Gobierno Nacional ha sido importante.
Realmente tenemos una relación fructífera, importantísima con el gobierno nacional, que tiene que ver con el enfoque de que en el pasado las instituciones se peleaban por el protagonismo y a veces por la clientela. El enfoque de la nueva Constitución es que colaboremos y que concurramos en competencias para bien de la ciudadanía. Ha colaborado en las áreas de movilidad, educación y salud, plasmándose en proyectos como la edificación e inauguración de la unidad educativa del Bicentenario, la construcción de los accesos para Quito, el financiamiento para los estudios del metro capitalino. Época de revolución, de cambios profundos que se van realizando en forma rápida y en paz. Este proyecto es el resultado de una ejemplar colaboración entre el Distrito Metropolitano de Quito y el gobierno de la Revolución Ciudadana. Colaboración que empezó desde la administración anterior. Hoy, ustedes saben que el compañero Augusto Barrera es miembro de Alianza País, pero no es por eso que trabajamos en conjunto. Trabajamos en conjunto con todos los alcaldes de buena fe, de buena voluntad, que buscan honestamente el bienestar de sus comunidades, no guardar espacios de poder y tener una república aparte, ¿verdad? El desarrollo de Quito es el resultado de un esfuerzo permanente y conjunto de parte del Estado y del municipio, cuyo objetivo principal es entregar servicios y oportunidades para aquellos sectores tradicionalmente excluidos. Que el trabajo conjunto, tanto del gobierno como de la municipalidad, debe ser un ejemplo para que la ciudadanía pueda trabajar conjuntamente en los diferentes sectores, a nivel de barrio, entre barrios, a nivel de ciudadanía, entre vecinos, y así de este modo sacar adelante a la ciudad en todo sentido. Desde el norte, el centro y el sur, en conjunto hay más de un centenar de obras. Una de las más importantes es la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, y que ha merecido especial atención por parte del jefe de Estado. La gran ventaja que tenemos con el gobierno nacional es que trabajamos en una absoluta comunión. ¿Qué significa? Que hay, por ejemplo, durante mucho tiempo se abandonó a Quito porque con este tema de que era la capital, entonces no nos querían dar a nosotros la parte que nos correspondía. Lo cual eso se me hace que para una capital de una república es tremendamente deprimente porque necesitamos generar desde aquí turismo, necesitamos generar una centralidad en cuanto a la imagen hacia nuestro país. Sin dudarlo, el mayor beneficiario de un trabajo articulado es el ciudadano, que espera a través del pago de sus impuestos se concreten obras, y eso es lo que están logrando el Estado y el municipio capitalino. Con imágenes de Rolando Chávez y Cristóbal Hidalgo, Javier Benalcázar, El Ciudadano TV. Con una inversión de más de $150.000, el MIES Infa apoya a 22 pequeños artesanos en la ciudad de Guayaquil para la elaboración de más de 30.000 juguetes que serán entregados a los niños que reciben atención de esta institución. Los artesanos se muestran agradecidos por esta iniciativa que les permite tener un ingreso fijo y mostrar también sus habilidades. ¿Qué hacen los niños? Exacto. El color es importante. Entonces, y el que un color esté adherido al otro, hagan esto ustedes. ¿Ya? Si no cierran. Unos 22 artesanos, pequeños productores y microempresarios participan de la elaboración de 34.831 juguetes, luego de firmar un contrato con el MIES Infa que les garantiza un ingreso económico por este trabajo. Estos juguetes serán entregados a los niños y niñas de 0 a 5 años, quienes reciben atención en las unidades de desarrollo infantil de la institución en las provincias de Guayas y Galápagos. Los artesanos que participan de esta actividad se muestran felices por la iniciativa, la cual les ha brindado un empleo y a través de ella mostrar sus habilidades. No imaginábamos esta oportunidad, gracias a Dios y al gobierno se nos ha ayudado, se nos está dando la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, de poder desarrollar y poder llevar el pan a nuestros hogares. Es muy importante tener este apoyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos viendo primero edad. Trabajamos con adolescentes, trabajamos con adulto mayor, no hay edad para el trabajo. Mientras usted pueda desarrollar su capacidad intelectual o con sus manos, estamos haciendo una labor. Y es muy importante más ahora porque nos dan fuentes de trabajo acá, en nuestro hogar, a la comunidad. Y que no se ha podido la empresa privada, la verdad, solamente beneficiar a ellos, sino también a la comunidad, más directamente el beneficio a la comunidad. Estamos muy contentos porque somos artesanos que si bien antes vendíamos 1, 2, quizás con suerte una docena, ahora tenemos la oportunidad de tener a quien entregar nuestro producto y por mayor.
Esta actividad también ha ayudado a la unidad familiar, pues la mayoría de los pequeños productores trabajan en sus hogares. En mi pequeño taller que está funcionando en la casa de mi mamá, trabajan mis nueras, mis hijos, mi marido y unas que otras vecinas. Nosotros, como MIE, solicitamos, va más allá de solo el juguete, sino que también que sea un juguete que le permita al niño desarrollar, que sea un juguete educativo, sea un juguete que no sea peligroso, que no genere conflicto tampoco entre los niños. La compra de estos productos representa una inversión de más de $150.000, considerando que el Estado pagará hasta $4 por cada juguete masiva. Los productores recibieron un adelanto de hasta el 70% del monto final de los contratos. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. Gracias, amigos, por permanecer junto a nosotros. Gracias, Javier. Les recordamos que usted también puede ver la retransmisión de este programa a través de la señal de CN Plus a las 14:30 y también por Teleandina a las 11 horas de la noche. Un buen inicio de semana.